¿Alguna vez has escuchado el sonido exacto en el que tu vida se parte a la mitad? No es un estruendo, no hay explosiones ni cristales rotos. Es algo mucho más peligroso. Es un silencio, un vacío absoluto que te succiona el aire mientras el mundo allá afuera sigue girando con una indiferencia criminal. Los autos avanzan, la gente ríe, el reloj no se detiene, pero tú acabas de quedar fuera de la frecuencia. Laura escuchó ese silencio un martes a las 10 de la mañana. No hubo advertencia, solo un cambio en la presión atmosférica de su realidad. En menos de 24 horas, el suelo desapareció. Perdió el empleo que era su armadura. Perdió al hombre que era su ancla. Y perdió el techo que guardaba su historia. Pero lo más aterrador no fue la pérdida, fue el invitado que llegó después. Un pensamiento frío, seductor, casi compasivo, que le susurraba que ya no tenía que pelear más, que podía soltar la barandilla, que podía simplemente dejarse ir. Quédate conmigo porque esto no es una charla motivacional, es una autopsia. Vamos a ver qué ocurre cuando tocas fondo de verdad y descubres que ahí abajo no hay nadie esperándote para ayudarte a subir. A sus 32 años, Laura era una artista de la apariencia. Había perfeccionado la habilidad más costosa del mundo, la de parecer que todo está bien. Su vida era un diseño de marketing. Trabajaba 10 horas al día vendiendo deseos manufacturados, estrategias que para otros llenaron sus vacíos con objetos. Era tan buena en su oficio que terminó aplicándolo en sí misma. Vivía en un departamento que no podía costear, rodeada de muebles que no le gustaban, pero que proyectaban éxito. Cada compra era una anestesia, cada objeto una distracción. Y luego estaba Sergio. 6 años de una relación que se sostenía por pura inercia. No había incendios, pero tampoco había luz. Era un pacto de no agresión para evitar el terror de la casa vacía. No se herían, pero tampoco se sanaban. Simplemente existían en paralelo. Cada noche, Laura sentía un peso en el centro del pecho. No era dolor, era una interferencia. La señal de que estaba viviendo la vida de alguien más. Pero el ser humano es experto en ignorar lo importante para salvar lo urgente. Se decía que eso era la madurez, que la estabilidad era ese aburrimiento gris. Estaba viviendo en una burbuja de cristal. Y el problema de las burbujas no es que sean frágiles, es que son transparentes. Te permiten ver el mundo, pero no te dejan tocarlo. El martes, la burbuja recibió el primer impacto. A las 10 de la mañana, su jefe no la invitó a sentarse. No hubo preámbulos, solo una oración que cortó el aire como un bisturí. La empresa se ha vendido, tu puesto ya no existe. Limpio, eficiente, terminal. 15 minutos después, Laura estaba en la acera con una caja de cartón.
sus 10 años de carrera resumidos en un engrapador, una taza sucia y un par de libretas. La luz del sol le hería los ojos. Se sentía como una intrusa caminando por su propia calle. A las 2 de la tarde, el golpe de gracia. Al abrir la puerta de su departamento, el silencio no fue lo primero que la recibió. Fue el eco. Sergio no se había ido. Había saqueado la historia. No había muebles, no había cuadros, no había rastro de 6 años. En la barra de la cocina, una hoja de papel con una sentencia de muerte emocional. Me cansé de esperar a que despertaras. A las 7 de la tarde, la última llamada. El dueño del inmueble, con la frialdad de quien solo ve números, le recordó que el contrato estaba a nombre de Sergio. Tenía hasta el amanecer para desaparecer. Esa noche, Laura no lloró. El dolor real no tiene lágrimas, tiene parálisis. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared desnuda, y miró el vacío hasta que la luz de la luna atravesó la ventana. En menos de un día, su identidad se había evaporado. Y en ese silencio brutal, entendió la verdad más amarga de todas. Nadie venía a rescatarla. El caballero de la armadura brillante no existía. Y si existía, no tenía su dirección. Las semanas siguientes fueron un descenso lento al sótano de la sociedad. Se mudó a una pensión que olía a humedad y a derrotas ajenas. El dinero, ese número abstracto, empezó a volverse dolorosamente real cada vez que contaba las monedas para el pan. Las entrevistas de trabajo eran morgues de esperanza. Los reclutadores olían su desesperación, veían la ropa que perdía el brillo y los ojos que empezaban a mirar al suelo. No tienes perfil, le decían. Lo que realmente decían era, hueles a fracaso, y el fracaso es contagioso. Una noche, bajo una lluvia que calaba hasta los huesos, Laura llegó al puente del canal. Se detuvo en el centro. Miró el agua negra, densa, prometiendo un final sin preguntas. Y ahí apareció la pregunta: ¿para qué? No fue un grito, fue un susurro lógico, casi tierno. Subió un pie a la barandilla. Sintió el metal frío y el viento golpeándole la cara. Cerró los ojos, lista para dejarse caer. Pero en el último milímetro, antes del vacío, algo se encendió. No fue esperanza, fue algo mucho más primario. Fue rabia. Una rabia volcánica por haber sido tan dócil. Rabia por haber permitido que otros definieran su valor. Rabia por Sergio, por su jefe, pero sobre todo, rabia por la Laura, que estaba dispuesta a morir sin haber vivido nunca de verdad. Abrió los ojos, bajó de la barandilla y soltó un grito que le desgarró la garganta. Esa noche, algo murió en ese puente. Pero no fue ella, fue la víctima. Al día siguiente no hubo sol radiante, hubo cloro. Aceptó un trabajo de limpieza nocturna, pasillos infinitos, baños públicos, el rostro de suciedad que el mundo deja a su paso. Sus manos, antes suaves, se agrietaron. Sus uñas se rompieron.
el olor a desinfectante se le metió por los poros de forma permanente. Nadie la miraba. Para el mundo, ella se había vuelto invisible. Y en esa invisibilidad encontró su cuartel general. Empezó a levantarse a las 5 de la mañana, aunque no tuviera a dónde ir. Caminaba para fortalecer sus piernas. Por las noches, se refugiaba en la biblioteca pública. Usaba el internet gratuito no para distraerse, sino para armarse. Programación, finanzas, leyes. Estudiaba hasta que las letras bailaban ante sus ojos cansados. No había motivación. La motivación es para los que tienen opciones. Ella tenía decisión. Se equivocó, falló, fue humillada por supervisores mediocres, pero ya no le importaba. Había cruzado un punto de no retorno. El cambio no fue un evento, fue una erosión. Lentamente, Laura dejó de buscar aprobación. Dejó de esperar que alguien la eligiera. Entendió que la libertad no es tener dinero, sino no tener miedo a perderlo. Hoy, Laura no es la misma. No se volvió invencible, se volvió dueña de sus ruinas. Y cuando eres dueño de tus propias ruinas, puedes construir sobre ellas un castillo que nadie podrá derribar, porque tú conoces cada grieta del cimiento. Perderlo todo no fue el final. Fue el momento en el que Laura dejó de mentirse. La vida no te rompe para destruirte, te rompe para revelarte. Solo cuando el ruido se apaga y el mundo que conocías se derrumba, tienes la oportunidad de ver por primera vez quién eres realmente. ¿Y tú? Si mañana despertaras y el mundo te hubiera quitado todo, ¿te quedarías en el suelo esperando un aplauso que nunca llegará? ¿O tendrías el valor de levantarte en absoluto silencio y empezar de nuevo?